Hola, ¿cómo están señores? Acá el extranjero mental en un nuevo video comentando. Hoy vamos a hablar de consumismo y consumo. Aunque más vamos a centrarnos en consumismo, que es lo que nos toca el día de hoy. Consumo, como bien ya saben, es gastar en bienes de uso para que estos sean usados por nosotros. Ese bien de uso o ese insumo, porque puede ser fácilmente un insumo para producir otro valor de uso. Obviamente, aquello que estamos consumiendo tiene un valor. Esto libró una batalla en el ámbito económico, no tanto filosófico, aunque sí también un poco filosófico, más económico, entre Marx y después lo que iba a ser posteriormente la escuela austríaca. Aunque bueno, también yo lo venía evaluando Ricardo, Kuznot, Adam Smith un poco también, aunque también más Ricardo. Nosotros podemos hablar de valores, de dos tipos de valores desde Marx. Podemos hablar de valor de intercambio y valor de uso. El valor de intercambio es aquel valor que le doy yo para que sea intercambiado por otro valor del mismo, por otro bien del mismo valor, o eh, por otro bien de un menor valor, o por dos bienes de un menor valor que equivalen la suma entre ellos al valor del bien que yo poseo. Ahora bien, la teoría del valor de Marx no es mala. Lo que pasa es que nosotros tenemos que posteriormente iba a venir pensadores, que es la definición de valor que hoy tomamos es la de Menger, que es la de la escuela austríaca, que dice que el valor es subjetivo. El valor depende del grado de uso que le dé la persona al insumo o al, o al bien, ¿no? O al bien de uso. Por lo tanto, acá hay algo importante. Porque hablamos de que el valor es subjetivo. O sea, es diferente el valor que le voy a dar a este libro, Amor Líquido, que vamos a hablar un poco más adelante de este libro, que del que le puede dar una persona que no está dedicada al ámbito académico o no le gusta leer. Esto es importante porque define que las cosas se dan dependiendo de la persona. Ahora bien, si yo le dijera que esta noción se borra en la posmodernidad o en la época contemporánea, ustedes seguramente se quedarían un poco locos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Las sociedades de ahora son sociedades de consumo. Hoy el marketing nos bombardea diariamente diciéndonos que tenemos que comprar esto para así tener un determinado valor dentro de una sociedad. Bourdieu distinguía en su sociología que había varios tipos de capital, entre uno de ellos era el capital simbólico. El capital simbólico era aquel que poseía la persona al adquirir cierto bien. Es decir, el bien en sí no tiene un valor, sino que el bien nos da un valor a nosotros. Esto es lo que se conoce como capital simbólico. Yo tengo prestigio al vestirme, por ejemplo, de tal marca o al poseer tal bien, ¿no? Baudrillard iba a tomar este concepto unos años después. Iba a decir que los bienes de uso tienen un valor de signo. ¿Qué quiere decir con esto Baudrillard? Que los bienes en sí no tienen ningún valor, sino que hay un valor que le da un significado a esa cosa que consumimos, que a su vez nos da un significado a nosotros. De esta manera, para Baudrillard, reproducimos una hiperrealidad basada en el consumismo. Es decir, básicamente lo que es este periodo, la posmodernidad, está caracterizado por un consumismo desenfrenado. De hecho, por algo tiene la condición posmoderna una imagen de Las Vegas, creo que es, si mal no recuerdo. Eh, Así que ya se podrán dar cuenta, ¿no? De hecho, muchos denuncian a la posmodernidad como un movimiento contradictorio. Porque, a ver,
un movimiento que se inicia en el mayo del 68 y da como resultado a pensadores que son la base, como decía Frederick Jameson, del capitalismo tardío, es un poco contradictorio. Ahora bien, volviendo al punto que nos trae acá, que es el consumismo, como bien yo les decía antes, hay gente que ya no consume porque le gusta aquello de lo cual consume, sino para ser alguien en la sociedad. Por ende, esto también me trae a hablar de Durkheim y de Weber. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de consumir algo por nuestra propia cuenta o porque nos bombardea la sociedad o porque nos dice tal persona o tal grupo de personas que si no poseemos esto o si no nos vestimos de tal manera no podemos entrar en ese círculo? Ahora bien, esto es importante porque habla de una sociedad que justamente, como decía Marx, que para reproducirse tiene que producir. Ahora, ¿qué pasa? El problema es cuando ya no consumimos porque necesitamos o porque nos gusta aquello, sino para ser alguien o para poseer cierto prestigio dentro de un círculo social. De esta manera, Bauman dice que el bienestar sea mercantilizado. Si a mí me da bienestar, por ejemplo, estar dentro de un determinado espacio sociocultural, voy a necesitar consumir algo para que ese bienestar sea dado. O incluso peor, ya hoy en día nosotros cuando nos sentimos tristes, inmediatamente ponemos un video de YouTube o imaginamos aquello que excluye esa tristeza, como diría Spinoza, ¿no? Aunque lo más probable es que siempre consumamos por una cuestión hedonista y por tratar de mercantilizar nuestro bienestar. Es decir, el bienestar ya no es algo propio del ser humano, sino que se es dado por el consumo en sí. Y esto es muy importante porque Bauman no habla de una sociedad que consume porque necesita, sino como bien les decía antes, o sea, la gente consume y descarta, consume y descarta, consume y descarta. Esto Sigmund Bauman le denominó modernidad líquida. Ya no hablamos de una modernidad sólida como nuestros antepasados, en el cual algo era producido y ese bien, ese insumo, probablemente, era algo durable. No, hoy en día es todo descartable. Ya no existe esos valores de, de poseer algo y que eso que poseemos y de lo cual disponemos y hacemos uso dure. No, hoy en día la gente consume iPhone, consume y no consume el celular, también es importante decirlo, porque acá viene el marketing de nuevo. Nosotros no consumimos el celular, consumimos la marca. Cuando alguien consume, no sé, una computadora que necesita una tarjeta gráfica, obviamente, no va a consumir la computadora, va a consumir la tarjeta gráfica que esté más cara, la que sea mejor del mercado. Por ende, las cosas ya no tienen un valor por sí propio. Ni tampoco es algo que nosotros le podemos designar, sino que es algo que es independiente y que es algo que depende de la sociedad misma. Porque la sociedad le otorga el valor a Apple. Si no, Apple no existiría si no tuviera el reconocimiento que tiene dado por la sociedad cultural estadounidense, ¿no? Por eso yo creo que es importante retomar a Baudrillard y a Bauman, porque justamente Baudrillard decía que la hiperrealidad era un síntoma del consumo estadounidense, ¿no? El consumo desenfrenado de Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Las Vegas para Baudrillard era todo un decorado. Es ese consumo desenfrenado, dice Baudrillard, es ese consumismo, lo que lleva a que a la persona le sea incapaz, por parte de la conciencia, de distinguir lo real de la fantasía. Por algo acá se suprime un componente metafísico, que es el idealismo. Es decir, las cosas ya no son inteligibles debido a que hay un sujeto que lo concibe, sino que ya no podemos distinguir entre lo real
y lo no real, debido a que hay una cuestión y una coyuntura consumista que envuelve esta problemática. Por ende, para Baudrillard, ya no hablamos de una realidad, sino hablamos de una hiperrealidad, de una sociedad de simulacros. Hay consumos y simulacros. Es toda una simulación. Ahora bien, obviamente esto es desenfrenado porque, como bien decía antes, ya no existe un valor de uso, ya no consumimos porque queremos, sino justamente por esto que planteaba Baudrillard. Y para Bauman, que yo les decía antes, el amor, por ejemplo, también se ha mercantilizado. Ya el amor no es sólido. Hoy en día la gente no se queda estando en su casa con su pareja o pasando un momento en el parque, sino que las mujeres, los hombres se fijan en lo que tienen y no en lo que son. Y acá hay también otro problema. No hablamos de algo sólido, hablamos de algo líquido, eh, algo que desenvuelve más de lo que somos que de lo que hacemos. Por ende, acá también Bauman cita a Fromm. Fromm me parece muy bueno. Yo tengo un libro ahí que es Tener o Ser, en el que Fromm dice que si nuestra identidad se basa en lo que tenemos, y lo que tenemos lo perdemos, entonces nuestra identidad se pierde. Ahora bien, si nuestra identidad está dada por lo que consumimos, entonces no es una identidad propia, sino es una identidad que depende de algo. Es decir, nosotros dependemos de aquello que consumimos. Por lo tanto, nuestra identidad, o nuestro ser, como dice Fromm, es limitado, porque una vez que se acaba eso, nuestra identidad se acaba. Por lo tanto, es importante reflexionar desde la sociología y de la filosofía estas cuestiones, porque desenvuelven no solamente el impacto del ser humano en la sociedad, sino la sociedad en el ser humano. Hoy en día ya no hay una existencia auténtica, ya no somos 100% independientes, ¿no? Ya de por sí, como decía Rousseau un poco, ¿no? Nuestra vieja libertad se ve enajenada por una nueva libertad, como dice él, a la hora de firmar el pacto de asociación. Ya no nos tenemos que inclinar por nuestro egoísmo, sino que por nuestra razón al vivir en sociedad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta sociedad es tan atroz que lleva a cabo misiles porque son misiles, y bombardeos de marketing y de consumo para generar un estereotipo en nuestra sociedad y decirnos cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestirnos y cómo tenemos que encajar en tal grupo? Acá está el gran problema y el gran dilema de la sociedad del consumo hoy en día, que es un problema que tiene muchísimos años y que viene incluso desde Marx, como decía antes. Porque Marx dice que tiene que existir una fuerza organizada que sea la que emancipe a la clase obrera de las cadenas del burgués. El problema viene cuando la clase obrera ya cede ante esto. Y acá ya hablamos del poder que tienen los medios de comunicación en general en cualquier parte del mundo y cualquier país, porque indica lo importante de la reproducción de ideas y lo importante que son los medios de comunicación. De nuevo me remonto a Hannah Arendt. ¿De qué sirve obedecer a un sistema si no cuestionamos si no cuestionamos nuestras acciones a la hora de obedecer al sistema? Yo creo que habría que pensar bien en estos tópicos y reflexionar ante todo en una sociedad donde hoy en día está tan mal visto, lamentablemente, eh, reflexionar, y sobre todo está mal visto que alguien genere una idea propia. Por esto es importante volver a Marx, por más que a uno no le guste este autor, y entender esta serie de conceptos como la plusvalía, el preproducto, el fetichismo de la mercancía, ¿no?
que el proletariado, como decía Marx, no tiene nada que perder salvo sus cadenas, y que es hora de dejar de interpretar el mundo y es hora de cambiarlo, tanto desde lo intelectual como desde la praxis, como decía Marx, como decía Gramsci. Tiene que haber algo subjetivo y objetivo, una condición subjetiva y objetiva para que se dé la revolución. Pero siempre y cuando garantizar la paz y que esta revolución no esté dada por una revolución permanente que se traduzca en una dictadura permanente, como decía Sartori. Así que nada, espero que les haya gustado estas reflexiones. Son reflexiones que hice en base a una serie de autores de manera obviamente al azar, no está preparado esto honestamente. Así que nada, voy a dejar en la descripción la bibliografía que usé. Recuerden que para Marx las ganancias se da por una suma que es la resta del valor de los costos fijos, de la plusvalía y de otras series de factores más. Así que nada, este es uno de los libros, El Capital, un clásico. Amor líquido de Zygmunt Bauman, otro clásico. La condición postmoderna de Lyotard no puede faltar si ustedes van a hablar de consumo. Finkelkraut, La humanidad perdida, este también está bueno, yo lo recomiendo, no es conocido. Y otro más, que este es muy conocido y les va a gustar, que es La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Hasta luego.